Una bodega medieval es un espacio reservado en las casas y en los grandes palacios destinado a albergar y alojar el vino producido probablemente muchas veces en la propia casa. Es un espacio que va unido a una arquitectura específica, a unas características específicas también. En época medieval, estas bodegas hacían la función del suministro del vino en las casas y en los palacios privados. En la arqueología vemos constantemente, cuando hacemos excavaciones, donde en determinados tipos de casas, como puedan ser por ejemplo las alquerías de la Huerta de Valencia, aparecen siempre unidos en una parte específica de la planta baja de estas alquerías un lagar y una bodega. Van unidos porque en el lagar es donde se pisaba la uva, se producía el mosto y ese mosto se derivaba a la bodega, donde allí fermentaba y se iba consumiendo a lo largo del año. Por eso es un binomio que va indisoluble en la mayoría de los casos. Pues la estructura de la bodega, por ejemplo, es la que se puede ver en esta en la que nos encontramos, que es la bodega de la alquería de Comets, sita en Bombas Gens, Centre d'Art, sede de la Fundació per Amor a l'Art. La estructura que vemos en esta bodega es la siguiente. Tenemos una nave que es alargada y a ambos lados de los muros tenemos bancos corridos. Estos bancos corridos que podemos ver a mis espaldas son los lugares donde se asentaban los toneles y las tinajas y de ahí se iba suministrando el vino que se necesitaba. Después, aparte de los bancos corridos, hay siempre elementos que son comunes en todas las bodegas, como por ejemplo el caño por donde se suministraba el mosto que había sido pisado en el lagar. Ese caño se sitúa siempre encima de una pequeña balsa. La pequeña balsa sirve para recoger el mosto que había salpicado, con el cual se ensuciaba la bodega, y como eran espacios muy cerrados, ese mosto salpicado tenía que ser lavado y iba a parar a esa pequeña balsa donde se recogía y de esa manera no fermentaba nada en el ambiente dentro del ámbito cerrado de la bodega. Después, la otra característica fundamental de todas las bodegas medievales y de todas las bodegas es que tienen los contenedores adecuados para tener el vino. En este caso, en la de Bombas Gens, hemos podido recuperar una tinaja casi completa que nos puede hacer una idea de cómo eran estos recipientes donde se almacenaba el vino. Todo el vino que nosotros hemos podido registrar a lo largo de nuestras actuaciones arqueológicas y de otros compañeros también de la ciudad de Valencia y del Horta empieza a finales del siglo XIII. Porque claro, en época musulmana no se hace de forma previa, pero sí cuando llegan los cristianos con Jaume I. Se produce mucho vino porque se consume mucho vino y entonces se está produciendo de manera prácticamente autónoma en casas, en alquerías, a lo largo de los siglos XIV, XV, XVI, hasta prácticamente el siglo XVII.